¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Grupo de Innovación Docente de la UNED IPASO en torno a nuevos proyectos sobre la participación en el siglo XXI. La catedrática de Derecho Administrativo de la UNED, Marta Lora Tamayo, codirectora de este grupo de innovación, nos va a acercar, con la ayuda de dos expertos, a el aprendizaje-servicio. Una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado, donde los participantes aprenden a trabajar en necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. El aprendizaje-servicio parte de la idea de que la ayuda mutua es un mecanismo de progreso personal, económico y social, participativo y colaborativo. Por esta razón, porque se fundamenta en el espíritu de participación y colaboración, las máximas del grupo de IPASO, la profesora Lora Tamayo quiere mostraros un ejemplo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo se conecten los oyentes a nuestro programa, a una nueva serie de miradas sobre la participación pública. Hoy tenemos con nosotros a dos personas muy importantes, que son los dos profesores e investigadores, los dos arquitectos en la Escuela de Arquitectura de Madrid y también en el Kingston College de Londres, que son Almudena Cano y Rafael Córdoba. ¿Qué tal, Almudena, Rafael? ¿Cómo estáis? Hola, muy buenas. Muy bien. Bueno, pues ¿de qué va a tratar hoy nuestro programa? La verdad es que es algo muy interesante. Yo creo que estamos en un momento en el que hay muchas críticas acerca de la universidad, una universidad que aparentemente es obsoleta, que no está en contacto con la sociedad, pero el mensaje que queremos transmitir hoy es desde luego un mensaje mucho más positivo. ¿Por qué? Porque la universidad sabemos que es un lugar de aprendizaje, pero también es un lugar en el que aprender dónde volcar lo aprendido en la sociedad. Y muchas veces, y estos son los proyectos de los que vamos a hablar, es desde la propia universidad donde los alumnos comienzan a tener unas experiencias prácticas y concretas de lo que se llama aprendizaje en servicio, o el service learning o capstone projects, que parece que en inglés siempre suena muchísimo mejor. Pero es este tipo de proyectos que, bueno, suena quizás un poco raro, pero lo hemos visto que también en las escuelas, en los colegios, están comenzando a hacer este tipo de pedagogía por proyectos, ¿no? Hoy tenemos con nosotros, como decía, a Rafael Córdoba y Almudena Cano, que se han iniciado en esta metodología. ¿Qué son? Si nos podéis explicar un poco, para la audiencia que no tiene ni idea de este tipo de proyectos, estos proyectos de aprendizaje y servicio y de dónde proviene la experiencia. No, para nosotros la experiencia y lo fundamental de este tipo de iniciativas es, de alguna manera, devolverle a la sociedad los conocimientos que de alguna manera están depositando ellos en la universidad. Entonces nosotros lo que llegamos son acuerdos de colaboración con distintos ayuntamientos, pequeños y con pocos recursos en general, para que de alguna manera nuestros alumnos puedan empezar a iniciarse en el mundo del urbanismo, que es nuestra asignatura, en ese campo con unos clientes reales y devolverle de alguna manera las necesidades que tiene el municipio, que puedan formar parte del futuro de esa ciudad. Claro, yo creo que lo fundamental de estas experiencias es que los alumnos trabajan en contextos reales con necesidades y demandas de la sociedad, y además trabajan en contacto con los propios protagonistas que están ya transformando la ciudad, que son, como decía Rafa, pues las comunidades locales, las administraciones, también agentes privados, públicos, bueno, y un poco toda esta gente que al final forma parte de lo que es la construcción de la ciudad, que siempre es una negociación colectiva, ¿no? Y yo creo que los alumnos pues tienen esa oportunidad de aprender cerca de lo que va a ser su profesión. Sí, la verdad es que me parece una experiencia, desde luego, para un alumno de 18, de 20 y tantos años, fascinante, ¿no? ¿Y cómo surgieron, es decir, cómo surgió esa iniciativa? ¿Cómo se os ocurrió? ¿De qué manera decidisteis volcar este tipo de pedagogía en los proyectos? Es decir, ¿fue porque habíais hecho un curso, porque en vuestro doctorado os habéis dedicado a este sistema, un poco viniendo por Almudena, de modelos participativos? ¿Cómo surgió la iniciativa y qué recepción ha tenido?
En nuestro caso, en el modelo que estamos llevando a cabo en la Escuela de Arquitectura de Madrid, en la asignatura de Ciudad y el Medio, surgió un poco, pues, casi de casualidad. Empezamos a trabajar, o sea, veníamos ya trabajando con distintos ayuntamientos en cursos anteriores, pero nunca habíamos planteado devolverles todo ese conocimiento y todo ese trabajo que realmente estaban haciendo los alumnos en ese espacio. Surgió un año que trabajamos en Talamanca del Jarama con Carlos Roldán, que era el concejal, que nos planteó que estaría bien que al final de curso los alumnos pudieran exponer al municipio cuáles eran las propuestas y las intervenciones urbanas que habían estado pensando durante todo ese cuatrimestre. Y poco a poco pues surgió de ahí una publicación digital. El año pasado hicimos una publicación en papel, de alguna manera pues para devolverle al ayuntamiento y agradecerle pues esas visitas guiadas que nos hacen cuando vamos allí, involucrar a los vecinos en todas estas cuestiones, que se vean ellos identificados y puedan también intercambiar opiniones con los vecinos de cuáles han sido los resultados de esas propuestas. Yo, en mi caso, ya como alumna de la Escuela de Arquitectura de Madrid, tuve la oportunidad de estar en uno de esos proyectos, de experimentar uno de esos modelos en India, ¿no? Teníamos una asignatura de proyectos en la que íbamos allí y bueno, tuvo varias ediciones durante muchos años y con muy buenos resultados también. Y luego, a raíz del doctorado en Reino Unido, también sobre modelos de participación ciudadana en urbanismo, en planeamiento, me di cuenta que allí el modelo de Service Learning estaba mucho más formalizado e integrado dentro de los programas educativos de las principales escuelas, por lo menos de las de Londres, las principales escuelas de arquitectura, de planeamiento y también de diseño urbano. Y sí que ese modelo pues estaba muy implantado. Ya las universidades contaban con una comunidad de agentes sociales, desde grupos locales, asociaciones de vecinos, también ayuntamientos que ya querían trabajar con las universidades mano a mano en ese tipo de proyectos. La verdad es que por eso os hemos traído a los dos, ¿no? Es decir, porque quizás Almudena representa, y por su doctorado y por su trayectoria, o sea, se ha visto involucrada en proyectos relacionados con el mundo anglosajón, en el que yo creo que tienen como mucha más cultura de la participación, ¿no? Es decir, hay algo en la cultura anglosajona mucho más natural. Sin embargo, en nuestro modelo continental quizás nos cueste un poco más. Y yo creo ahí, Rafa, que nos puede sorprender, ¿no? Es decir, que estamos acostumbrados quizá a esa etiqueta que ponemos al mundo latino de poco participativo o continental. Sin embargo, por lo que cuéntanos un poco de qué manera se involucran los alumnos, si realmente les sorprende, les abren o les cuesta. Y también a lo mejor a los propios profesores, ¿no? Porque a mí lo que me parece, quizás los alumnos, como jóvenes que son, están siempre muy dispuestos a ese tipo a cualquier cosa que suponga salir del aula. Es decir, porque si puedo salir del aula y aunque sea tomarme un aperitivo en Talamanca, estupendo, ¿no? Pero a mí lo que más me gusta es que sean los propios profesores los que estén metidos en ese proyecto, ¿no? ¿Tú crees que, o sea, de qué manera o cómo empezó y qué dificultades habéis tenido estructuralmente, ¿no? Porque es lo que tú dices, ¿no? Quizás en el Reino Unido todo esto va de suyo, ¿no? Es decir, esa concepción tan práctica, tan anglosajona de, bueno, no, esto la experiencia, la práctica, sin embargo, pues las escuelas o cualquier escuela, ¿no? Cualquier facultad, seguimos anclados en un modelo muy teórico, ¿no? Entonces, ¿de qué manera habéis podido introducir este modelo? ¿Ha sido muy dificultoso o no? A ver, como estas cosas son low cost, o sea, tiene poco gasto, al final son horas nuestras, tanto del profesorado como del alumno y de los propios vecinos interesados de cada uno de los ayuntamientos, los que gracias a su esfuerzo y su dedicación conseguimos llevarlo a cabo. Los profesores, bueno, pues el sistema tampoco creo que tampoco cambia excesivamente. Nosotros tenemos que coordinarlos y orientarles en una serie de proyectos, y lo que sí que realmente cambia esta metodología es que ese proyecto puede ser una cosa real. Entonces, si se va al municipio, y en ese sentido si se involucran los vecinos, por ejemplo, el año que estuvimos en Pezuela de las Torres,
fueron los propios vecinos los que se organizaron en 7 u 8 grupos para guiarnos por el municipio y contarnos cuáles eran los problemas que ya habían hablado en la asociación de vecinos y un poco cuáles eran sus propuestas. En este sentido, siempre el apoyo municipal es imprescindible. Y claro, como nosotros sí que vamos a municipios de pequeño tamaño, que tienen como pocos recursos económicos, para ellos tener esto que nosotros llamamos los arquitectos, un concurso de ideas, claro, como el que puede haber en Madrid para la Plaza de España, bueno, pues llevar esto a la escala de un municipio para ellos era como inimaginable, y en cualquier cosa que les hace son súper agradecidos en ese sentido. Y la manera de devolverles al final se traduce en una exposición. Intentamos hacer una exposición siempre que la pandemia lo ha permitido. De alguna manera, pues, ¿no?, juntarnos allí y poderles contar al cliente, que realmente son los vecinos y el propio ayuntamiento, cuáles son sus propuestas, que ellos te pueden decir, hombre, no, es que aquí teníamos unas bodegas, como nos ha pasado este año en Santorcaz, no sé qué. Cosas que lo mismo en esas visitas se les han pasado por alto. Yo creo que es gratificante también para los alumnos, porque de alguna manera ven que sus proyectos no están tan alejados como muchas veces pueden pensar de la realidad, y sobre todo que van a tener una utilidad de cara al futuro. Claro, yo creo, ahí eso es muy importante. Yo creo que los alumnos se acercan al proyecto urbanístico de una manera completamente distinta a la que están acostumbrados, ¿no? Y se acercan un poco desde lo más pegado al día a día de los vecinos, ¿no?, que son de los que usan el espacio urbano, ¿no? Y ahí, pues, lo bueno es que los profesores podemos introducir metodologías nuevas, distintas, ¿no? El poder hacer entrevistas con los vecinos, el poder hacer workshops colaborativos, el poder hacer intervenciones en el propio barrio, bueno, de manera colaborativa con ellos. Yo creo que a los alumnos eso les supone un aprendizaje que no tienen con otros modelos pedagógicos. Exacto. Bueno, y aquí sale la jurista que llevo dentro y que llevo fuera, ¿no? Porque es cierto que, por una parte, está todo, me parece fascinante, ¿no?, esa propuesta de ideas y esa mutua colaboración entre el ayuntamiento, los vecinos y la propia escuela. Pero luego después, y ya también las preguntas, si nos podíais poner casos concretos, siempre mi preocupación, y también es lo que ocurre muchas veces en los procesos participativos, ¿no? Es decir, que hay muchas propuestas, pero después el descenderlas sobre el terreno jurídicamente, es decir, bueno, ¿cómo modifico el plan para poder introducir este cambio en el espacio público? ¿Cómo poder rearticular o financiar esta actuación, que es una pasada como la hemos diseñado, pero es que no hay dinero para hacerla, ¿no? Es decir, en todo ese proyecto, luego habéis visto la posibilidad, además de la exposición final, de realizaciones concretas, es decir, que el ayuntamiento haya podido realmente implementar y, como decía mi profesora en el máster de urbanismo, es decir, hacerlo ladrillo y hacerlo real esos proyectos, o que ya me parece un logro, ¿no? Es decir, simplemente la propuesta me parece un exitazo, porque son, pues, pueblos o municipios que no tienen esa capacidad imaginativa, porque no tienen medios, ni medios técnicos, ni medios personales, ¿no?, ni capacidad de poner a la gente a pensar, ¿no? Pero un poco para evitar en la práctica lo que se llama la fatiga participativa, ¿no? Es decir, después de todo el proceso, vaya, pero es que ni siquiera pudimos reformar la bodega porque no había dinero. ¿Habéis visto logros concretos? Y si nos podéis contar algún caso concreto. Nosotros estábamos en ellos, y es verdad que el primer año, cuando trabajamos en Talamanca del Jarama, luego el concejal me comentaba que una de las propuestas que más les había gustado, y eso es verdad que también pasó como varios años, eran las propuestas de los rocódromos. Bueno, utilizaban un edificio público y plantaban ahí para poder escalar y tal, y querían cómo llevarlo a cabo. O sea, le dijimos que con cuidado, por un lado, que quiero decir que la idea como tal en papel está muy bien, pero que el ayuntamiento luego, como bien sabes, tiene unas ciertas responsabilidades, y eso va a estar abierto en una zona donde por las noches hacían botellón, que era el caso, bueno, que podía tener luego algún tipo de problemas el ayuntamiento, y ese lo descartaron. Recientemente sí que hemos trabajado con Pezuela de las Torres, y en Pezuela de las Torres sí que hubo muy buena recepción por parte de Pío, que era el alcalde, y de todo el grupo municipal. Y ahí sí que estaban el año pasado, con las ayudas de la Comunidad de Madrid, sí que se habían basado en las propuestas que habían hecho los alumnos para
los encuentros, las entradas al núcleo urbano, intentar mejorar algunos espacios, sí que habían tomado de ahí ideas. Lo que pasa es que nosotros sí que les insistimos siempre que no deja de ser un concurso de ideas de los alumnos, que en nuestro caso están en tercero, y hay determinados aspectos que todavía no se han trabajado ni da la propia asignatura para trabajar en ellos, y que como tales esos proyectos no son proyectos constructivos. Es decir, luego el ayuntamiento, si le parece bien, puede contar con los alumnos para llevarlos a cabo y ejecutarlos, o contratar a sus técnicos y que aquello tenga una viabilidad física de construcción. En cualquier caso, nuestras propuestas no buscan cambiar nunca el plan general o las normas subsidiarias de ese municipio. Intervenimos en espacios públicos que lo mismo sí que podrían llevar o fomentar que se peatonalizase alguna calle, cambiar un poco la estructura del núcleo urbano, pero a esa escala. No hace falta cambiar el plan. Sí es verdad que en otros procesos participativos sí que se intenta llegar a una transformación mucho más grande, pero en nuestro caso no aspiramos a tanto. Claro, es que depende mucho de cada caso y del contexto también normativo en el que se inserte, yo creo, cada proyecto. Yo puedo poner un ejemplo, yo creo, bonito de una colaboración que hicimos entre Kingston University y la Escuela de Arquitectura de Casablanca, en el que llevamos a 20 alumnos de Londres allí a trabajar con alumnos de esa escuela en un barrio en la periferia de Casablanca, en Cosumar, que era un barrio en la que la comunidad estaba en riesgo de desalojo, porque a pesar de haber sido un barrio planificado en los 30 por un arquitecto muy reconocido y tal, ha sido un barrio que ha sufrido muchos procesos de informalización y de modificación muy intensa de las viviendas, de los espacios públicos por parte de las familias que allí vivían, ¿no? Y eso los propietarios del terreno lo habían utilizado para reclamar un poco ese terreno que se había quedado ahora en una situación muy privilegiada en Casablanca, ¿no?, después de su desarrollo, pero sin embargo la comunidad que vivía ahí, que además está muy unida, evidentemente no quería desplazarse, ¿no? Y quería seguir viviendo en su barrio de toda la vida. Entonces, nuestro trabajo allí, que fue, pues como decía, pues de entrevistas, de mapeo de todo esas modificaciones que habían ido haciendo y de alguna manera de puesta en valor de todos los elementos arquitectónicos, pero también sociales que había conllevado esas transformaciones, pues lo recogimos en un catálogo que les ha servido a la comunidad de Cosumar para llevarlo al ayuntamiento, a la Casa de Patrimonio de Casablanca, y que de alguna manera ellos puedan hacer frente a esa reclamación del terreno por parte del propietario. O sea que al final se trata de introducir un poco también a los alumnos en las luchas económicas, sociales, políticas de las comunidades con las que estamos trabajando. La verdad es que me parece interesantísimo. Justo en el máster que estamos preparando de urbanismo, cambio climático, participación pública, uno de nuestros objetivos es focalizar o poner en valor los conflictos, es decir, los conflictos urbanos, porque que eso que está ocurriendo, lo estamos viendo en España, ¿no? Es decir, cómo el planeamiento urbanístico se viene abajo, porque se recurren los planes, porque en el fondo lo que no ha existido han sido procesos previos de consenso y de participación que determinaron o que fijaron cuáles son los problemas que hay aquí. Es decir, daban soluciones, pero unas soluciones que a lo mejor no tenían sentido, no estaban adaptadas a la realidad y no ponían en la mesa, o sea, no ponían a discutir sobre la mesa precisamente a los implicados, ¿no? Y es el hacer del conflicto algo positivo, ¿no? Es decir, este es el conflicto, vamos a solucionarlo y utilizar precisamente todo este aprendizaje participativo en el que pueden, además, a mí me parece cómo el meter a los alumnos que van con una mente muy fresca, ¿no? Es decir, incluso inocente, en el sentido de que, a veces no son conscientes de cuáles son los problemas, pero quieren aportar soluciones, ¿no? Y ahí, fíjate, hay otra cosa que me parece, vosotros dos que sois arquitectos y yo que soy jurista urbanista, ¿no? La necesidad, y que es lo que me parece más difícil, ¿no? Y que me parecería un gran reto de institucionalmente poder llevar a cabo este tipo de proyectos, pero de una forma multidisciplinar, ¿no? Es decir, el que
pudieran intervenir no solo los estudiantes de arquitectura, sino quizás, bueno, pues estudiantes de derecho, ¿no? Que a mí me parece que visto así, a lo mejor en una escuela inglesa esto sería posible, en España, vamos, nos rasgamos las vestiduras, pero ¿cómo vamos a coordinar eso? Entonces, ¿cuáles son quizás los retos o el deseo que vosotros tendríais para poder mejorar este tipo de proyectos, ¿no? ¿Creéis que es un tema de... No lo sé, si es un tema de mayor financiación, es decir, que, por ejemplo, pues los profesores estuvieran mejor retribuidos o que incluso se pudiera articular como prácticas para los alumnos, que pudiera haber una integración interdisciplinar? ¿Qué posibles mejoras creéis que podría haber institucionalmente para seguir mejorando en este tipo de proyectos y que al final no sea, como ocurre también en tantas situaciones en nuestra universidad, que sea un poco el músculo del profesor que tiene realmente una voluntad de hacerlo por amor al arte y porque tiene una vocación, pero que eso no se vea retribuido no solo económicamente, sino también institucionalmente, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo creo que muchas de las cosas que apuntas, Marta, sí que se están empezando a trabajar, sobre todo en cuanto al reconocimiento hacia el alumnado de esos créditos de libre configuración que existían antes, ahora no sé ya ni cómo se llaman, que de alguna manera les compensan esa sobrelabor y ese sobreesfuerzo que están haciendo. En cualquier caso, por lo menos en la Universidad Politécnica, de donde nosotros venimos, sí que se está planteando de alguna manera que integrarlos en las asignaturas. Claro. ¿Vale? Y por un lado que tengan ese carácter voluntario y sí que en muchas de ellas darles la oportunidad de funcionar así. Es decir, nosotros tenemos este proyecto, este marco de la asignatura y lo podemos hacer de esta manera participativa o otro tipo de proyecto y hacerlo de otra manera. Entonces en esas cuestiones sí que se está empezando a trabajar. De integrar otras visiones. Ahora, por ejemplo, en la universidad yo estoy en uno de los proyectos ELISA, estos que están saliendo, que pretendemos que salgan ahora, en los que lo que precisamente se busca es esa interrelacionalidad con otras universidades europeas, para no solamente incorporar otro tipo de perfiles profesionales, sino también el conocimiento y trabajar con otras metodologías como las que comentaba Almudena. Entonces sí se están haciendo cosas en ese sentido. Sí, yo veo muchos avances también en España si comparamos con Reino Unido. Están empezando a surgir todas estas iniciativas y sobre todo yo creo que asentándose en los programas educativos de las escuelas. Yo sí que quizá creo que como avance el repensar todo el currículum educativo y poder darles más peso más allá de las asignaturas voluntarias y pensar que pueden ser parte de algunas de las asignaturas estructurales que son de la carrera, pues, de arquitectura, por ejemplo. Yo creo que eso merece una reflexión, ¿no? Y en cuanto a medida que van surgiendo todos estos proyectos y que a medida que vamos poniendo en valor los beneficios que aportan tanto al alumnado como a las instituciones con las que trabajamos o las comunidades con las que trabajamos, yo creo que se ve que es un modelo pedagógico que puede tener ese peso estructural. Entonces, ahí, pues claro, la financiación también es una parte fundamental, pero bueno, forma parte de eso, de las limitaciones también que tienen las escuelas. Pero tienen que ver que esto es una oportunidad para vincular la institución con la realidad y el entorno que le rodea. Y también, además, presenta oportunidades, pues, de internacionalización, por ejemplo, ¿no? De poder trabajar en contextos que, ya, como decía el programa de Kingston y Casablanca, pues al final fue una colaboración entre Reino Unido y Marruecos, o sea que al final hay muchos beneficios también para las propias escuelas de arquitectura, de diseño urbano y de planeamiento que tienen que ver, ¿no? y que poner en valor, ¿no? Pues sí, no. La verdad es que... Ay, perdona, Rafa. No, vamos, era un poco apuntar lo que comentaba Almudena, o sea, que lo interesante de todas estas prácticas también es ese intercambio de información, de conocimiento y de metodologías para apoyar a las distintas comunidades que se quieren involucrar en este tipo de proyectos. Pues la verdad es que os tengo que agradecer muchísimo, primero, vuestro ánimo, el haber venido a este
programa y el ir, o sea, el que estáis rompiendo barreras pues estructurales que tradicionalmente se dan en la universidad y que yo creo que es una visión positiva necesaria, ¿no? Es decir, porque estamos quizás excesivamente abrumados por esa crítica constante que se hace a la universidad, pero yo creo que en las universidades se está moviendo, nos estamos abriendo, nos estamos internacionalizando y queremos involucrarnos con la sociedad, ¿no? Yo creo que este es un ejemplo de ello, de una muy buena práctica de participación y bueno, la verdad es que os lo agradecemos muchísimo y nos veremos también en próximos programas para seguir profundizando en este tema. Muchísimas gracias, Rafa y Almudena, y a todos los oyentes. Muchas gracias. La educación se define como la transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera una determinada formación, pero en muchas ocasiones es algo más. Este es el caso del aprendizaje-servicio, un tipo de educación en la que los alumnos aprenden al mismo tiempo que hacen un servicio a la comunidad. Así nos lo han contado en este coloquio conducido por la catedrática de Derecho Administrativo de la UNED, Marta Lora Tamayo, Rafael Córdoba, profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, y Almudena Cano, arquitecta, especialista en proyectos de Service Learning y participación pública. Un enfoque educativo que fomenta el aprendizaje activo a través de la participación de los alumnos en actividades de acción comunitaria, permitiendo conectar lo que aprenden en el aula con un contexto real y de forma vivencial, en cualquier lugar donde se tenga una necesidad. Una experiencia que nos vuelve a recordar la importancia y el valor de la participación. Nos encontramos en breve en un nuevo espacio de la serie Miradas sobre la participación pública que realiza y coordina el Grupo de Innovación Docente de la UNED IPASO y que podéis consultar en nuestro canal multimedia canal.uned.es. Gracias por elegirnos.